Mi tarea es predicar en cuanto al tema de la redención particular. La redención particular, expiación limitada, significa Cristo murió, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tuvo un propósito. Y que Cristo vino y cumplió ese propósito. Es lo que es la redención particular. Los oponentes, los que no enseñan esto, enseñan que Cristo murió por todo el mundo. Y eso está más difícil de comprobar. Es más famosa esa idea, como usted puede ver, porque es romántica, se predican bien, pero el hecho de que Cristo haya morido nomás, haya muerto simplemente, y como va la teología, ¿no? Vamos a ver las definiciones y voy a usar varias escrituras. Quizás a usted le parezca algo raro, algo extraño, de que haya gentes quienes están celebrando un evento que sucedió hace más de 500 años. Celebramos el Día de Independencia de nuestro país, cual sea su país de origen, puesto que muchos países en el mundo tienen su propio día en el cual celebran el día de su independencia. Y hay razón por la cual nosotros celebramos estos días de independencia. Son grandes eventos, tienen un gran significado. Y eso es lo que básicamente celebramos el mes de octubre o el 31 de octubre, que es el día de la Reforma. Y usualmente es el 31 de octubre, o si no, en la iglesia el último domingo del mes de octubre. Celebramos las doctrinas de la gracia. Lo que nació de la protesta de Martín Lutero en los días de su reforma fueron las doctrinas de la gracia. Ahí nacieron. Se les llama las doctrinas de la gracia porque es por la gracia de Dios que es la única razón que hay salvación para el hombre. Aún más, necesitamos gracia, aún como creyentes. La gracia de Dios no deja de sucedernos cuando nosotros nos convertimos. La necesitamos aún como creyentes. Necesitamos gracia para nuestros pecados, gracia para nuestras pruebas, la gracia de Dios para nuestra adoración, la gracia de Dios para nuestras rebeliones, para nuestras oraciones. Gracia de Dios cuando nos desviamos de Dios, gracia, gracia y más gracia, porque usted y yo somos pecadores que necesitan la gracia de Dios todos los días de nuestras vidas. Ya han escuchado este último mes, estos últimos domingos, ya han escuchado la gracia de Dios en la doctrina de la depravación total, que dice que la humanidad está muerta en sus delitos y sus pecados. Pero Dios, quien es rico en misericordia, nos ha dado vida en Cristo Jesús. Depravación total. Luego escucharon acerca de la gracia de Dios en cuanto a la elección incondicional, que enseña que la culpabilidad de la humanidad rebelde es rebelde y recibirá el juicio de Dios. No hay nada que usted y yo podamos hacer para merecer el regalo incondicional de la gracia de Dios. Dios nos ha dado vida con Cristo aun cuando estamos muertos en nuestras transgresiones. Y por gracia hemos sido salvos. No porque no haya habido algo en nuestras vidas que atrayó a Dios a darnos la salvación. Y el día de hoy, por la gracia de Dios, quiero compartir la gracia inmerecida y la gracia maravillosa que nos aplica los beneficios del sacrificio de Jesús en la cruz por nuestra salvación, pero también para el resto de nuestra vida cristiana. La redención particular enseña que fue el intento de la muerte de Jesús, fue cubrir solamente los pecados de sus escogidos y no los pecados de todo el mundo. Cristo murió por los pecados de aquellos quienes el Padre le dio. Los beneficios del sacrificio de Cristo vienen exclusivamente a los que fueron escogidos por Dios. Si trajo su Biblia, ábrala por favor al libro de Apocalipsis, el capítulo 5, los versículos del 9 al 10. Apocalipsis, el capítulo 5, versículos 9 al 10. Así leen las escrituras. Digno eres de recibir el rollo escrito
y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Quiero que veamos dos cuestiones diferentes en este versículo. Estas son que hubo una intención en la muerte de Cristo, un claro propósito, pero también que Jesús logró o que realizó esta meta. Así que en cuanto al propósito y el intento de la muerte de Cristo, según estos versículos, según este versículo y otros que vamos a leer, una meta específica que va a ser lograda mediante la muerte de Cristo y que fue lograda, ¿no? Hay aspectos pasados del pasado, pero hay aspectos presentes y hay aspectos en el futuro. Somos un reino de sacerdotes, nuestros pecados han sido perdonados. El presente es de que somos sacerdotes delante de Dios. No necesitamos un representante que nos represente delante de Dios. Nosotros podemos ir con acceso directo a la diestra del Padre mediante la muerte de Cristo, pero también en el futuro reinaremos sobre la tierra. Ese aspecto futuro, no sé qué posición toma esta iglesia, pero a medida que vamos explorando estos versículos, notaremos la segunda cuestión, que es que Cristo logró para y en lugar de los suyos. Estas dos cuestiones contradicen a aquellos que sugieren que Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Quiero invitarle a que note dos puntos en nuestra lectura de estos versículos. Bien, en primer lugar, vamos a ver en cuanto al propósito de la muerte de Cristo. Juan, en este versículo en Apocalipsis que acabamos de leer, dice que Jesús murió por todo aspecto de nuestra salvación. Fue una muerte, un sacrificio completo. Juan dice que Jesús fue sacrificado. Jesús fue sacrificado y que su sangre pagó el rescate de gente. Ese es lenguaje muy idiomático, muy directo. Pero también a lo que Jesús logró, que nos transformó en reino de sacerdotes y que reinaremos sobre la tierra. Ahora vamos a ver algunas de las escrituras que hablan acerca del intento de la muerte de Cristo. Estos vamos a pasar rápidamente, así que no quiero que los busquen en su Biblia. Si trajo una plumita, haga los apuntes, o si tiene la mano veloz, entonces sí, encuéntrelos. Mire primero en Hechos, el capítulo 2, el versículo 23. Hechos el capítulo 2, versículo 23 dice así: este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en una cruz. Sí, ¿verdad? Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Note que dice que Dios ya sabía lo que iba a suceder. Dios ya sabía lo que iba a suceder y que aparte fue Jesús entregado según el determinado propósito de Dios. Dios ya lo sabía porque Dios ya lo había planeado. Luego en Gálatas capítulo 1, versículo 4, Pablo dice que Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. He ahí el intento. No murió para hacer posible la salvación, murió por nuestros pecados y para rescatarnos de este mundo malvado. Estos versículos hablan del plan de Dios de enviar a su Hijo a la tierra y para lograr su propósito. Ahora mire Hebreos 9:15, escuche cómo dice Hebreos, donde leemos que la muerte de Cristo fue en realidad un sacrificio por nuestros pecados. Dice que Jesús ha muerto para liberarlos de las transgresiones cometidas. He ahí el intento. Cristo no murió para actualizar la posibilidad de la salvación,
sino que murió como un sacrificio completo por nuestros pecados, para librarnos de nuestros pecados. Esa es la gran diferencia. Hebreos, el capítulo 10, versículo 10, leemos que fue la voluntad de Dios que nosotros seamos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo. Somos santificados por la muerte de Cristo. Luego, Pablo dirá que la muerte de Cristo realiza la reconciliación con Dios. Ahí en Romanos, el capítulo 5, versículo 10, dice así: porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Espero que estén notando el intento. En Efesios, el capítulo 5, versículos 25 al 27, Pablo está dando las instrucciones a los esposos y dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino que la obtuvo santa e intachable. La importancia de estos versículos que acabamos de leer claramente hablan de que la muerte de Cristo tuvo un propósito. La muerte de Cristo no fuera para realizar una posibilidad de salvación, y menos esta idea de que Cristo murió por el mundo entero. La segunda cuestión que hay que ver en nuestro texto de Apocalipsis capítulo 5, donde Juan habla acerca del intento de la muerte de Cristo, Juan también dice que Jesús logró y realizó tal meta. El versículo 9 dice, escuchen de nuevo: mediante su muerte Jesús ha rescatado gente de toda tribu, lengua y nación. Y las escrituras declaran esta misma verdad en todas las demás partes, que menciona que Jesús murió específicamente y efectivamente por una gente particular que contiene gentes de toda nacionalidad. Lucas, el capítulo 19, versículo 10, afirma que el Hijo del Hombre, mire el intento, el propósito, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar al perdido. No intentó salvar, no intentó buscar, definitivamente vino para buscar y salvar al perdido. O sea, Jesús vino para cumplir un propósito y no simplemente realizar una posibilidad. En Mateo, el capítulo 1, versículo 21, leemos que el ángel le instruye a José: y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lenguaje definitivo. Eso se lo dijo a José. ¿Y cómo Jesús va a salvar al pueblo de sus pecados? Por medio de su sacrificio en la cruz. Nuevamente en Romanos 5, capítulo 10, porque si cuando nosotros éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Pablo dice que nosotros fuimos reconciliados. ¿Y quiénes somos los fuimos? Eso nos dice Romanos, el capítulo 4, versículo 24. Pablo dice: Dios considerará justo a nosotros quienes creeremos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación, o sea, para hacernos justos en los ojos de Dios. Fuimos reconciliados, fuimos perdonados, fuimos justificados. En estos versículos vemos los dos aspectos de la muerte de Cristo: el propósito y el intento de su muerte, pero también la meta lograda, el fin cumplido. Fíjese Mateo, el capítulo 26, versículo 28. Jesús mismo dice: esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón
de pecados. Jesús derramó su sangre para el beneficio de muchos. Y he ahí de nuevo el propósito. Al decir muchos, Jesús se está refiriendo al que el alcance de su muerte no es solo para los judíos. Ahora, en Juan, el capítulo 10, el lenguaje se pone más personal. Dice Jesús ahí: yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida en sacrificio por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Hechos, el capítulo 20, versículo 28, afirma de esta misma idea de lograr algo. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él adquirió con su propia sangre. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, Él adquirió a todo creyente. Idioma, el lenguaje es definitivo. Romanos 8, el cual ha sido llamado el capítulo más grandioso de la Biblia, ahí Pablo usa palabras muy fuertes. El versículo 32 en adelante dice: si Dios no guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Jesucristo murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? La intercesión de Cristo no es por todo el mundo. La intercesión de Cristo es por sus ovejas, por nosotros. Dios no se reservó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Y quiénes somos los nosotros? El primer versículo del mismo capítulo, Pablo dice que no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Y quiénes son los que están en Cristo? ¿El incrédulo? No, dice Pablo, porque ellos están aún en la carne y solo satisfacen los deseos de la carne. Y por más maravillosas que sean estas verdades, hay muchos quienes discuten en contra de la idea de que Cristo murió por los suyos. Y también argumentan en contra de la realidad que Cristo realizó algo, que Cristo logró su meta. Usted seguramente se va a topar con ellos. Si usted tiene amigos, si usted tiene familia cristiana, es muy posible que tengan esta posición, puesto que es la más conocida. E incluso yo crecí bajo esta teología. Pero existen muchísimos problemas con esa visión, con ese punto de vista. Recuerde que esta visión o este punto de vista enseña que Cristo murió por toda la humanidad para realizar la posibilidad de la salvación. Estos versículos, usan versículos que supuestamente afirman que Cristo murió por todos, entre comillas, o por todo el mundo, entre comillas, y para el rescate de todos. Y mientras podemos señalar ciertas inconsistencias en sus argumentos, el hecho de que usan versículos de la Biblia, ciertos versículos de la Biblia, es lo que va a ocupar más de nuestro tiempo. Por ejemplo, la palabra todo o toda en el Nuevo Testamento, esta palabra tiene una variedad de aplicaciones y de significados. Mire cómo lo usa Lucas en el capítulo 2, el versículo 1. Así dice Lucas 2:1. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el mundo.
en su versión va a leer diferente, pero en griego literalmente dice que este decreto lo levantó que se haga un censo de todo el mundo. Obviamente César no ordenó un censo de la población entera de nuestro planeta. Es el contexto que nos ayuda a discernir que César se refería al imperio romano. Otro ejemplo viene de Hechos capítulo 2, versículo 17. Así dice Hechos: y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso seguramente no significa que Dios derramó su espíritu sobre toda la población del planeta el día de Pentecostés. Así que las palabras todo, toda, mundo, no siempre significa toda la población del mundo. Si hubiera una fiesta de mi cumpleaños hoy día, yo le dijera, todo el mundo está invitado, vámonos. ¿Estoy invitando a Rusia? ¿Estoy invitando a China? ¿O los estoy invitando a todos ustedes? Obviamente el contexto nos ayuda a determinar de quién estamos hablando. Así que veamos otros versículos que supuestamente hablan de que el sacrificio de Cristo tiene aplicación universal, o de que Cristo murió por todo el mundo. En cuanto a estos versículos, el que se usa más seguido está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Primera de Timoteo 2, los versículos de 1 al 6 leen así: así que recomiendo, dice Pablo, ante todo que se hagan plegarias, que se hagan oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, por los reyes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador que intercede entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida, ahí le va, como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Así que dice Pablo que oremos por ¿quiénes? Por todos, por todo el mundo, por todo China. ¿Está hablando Pablo? El contexto nos dice que ¿quiénes son estos todos? Los reyes y los gobernantes. O sea, toda clase, todo tipo de gente. Porque si se convierten los reyes y si se convierten los gobernantes, podemos vivir en paz sin persecución. Así que oremos también por ellos. Luego asegura Pablo que Dios desea que gente como esta, Dios desea que reyes, gobernantes y los políticos sean salvos. Fíjese nomás, pobrecitos, vamos a orar por ellos. En otras palabras, Dios también salva a aquellos quienes nosotros pensamos que no son dignos de ser salvos. La sangre de Cristo tiene un poder infinito para salvar. Es una fuente que jamás deja de fluir. La lección es que no limitemos el poder de la muerte de Cristo, porque Él vino a salvar al perdido, sea quien sea la identidad. La única manera que podríamos leer que Cristo murió por el rescate de todo el mundo aquí es si primeramente lo inyectamos dentro del texto. No solamente tenemos el privilegio, hermanos, de leer la palabra de Dios, sino que tenemos la responsabilidad de leerla correctamente. Si usted ha sido miembro de otra iglesia, no como esta, seguramente hay un abuso infinito de las escrituras. Podemos usar un versículo que diga lo que nunca fue intentado decir. Sí lo hemos visto, sí lo hemos escuchado. Prende el televisor, hay predicador que predica cualquier bobería y usa un versículo para plantarse. Pero tenemos la responsabilidad de leer las escrituras e interpretarlas correctamente. Solo así Dios honra nuestra interpretación. Ahora, en cuanto a los versículos que supuestamente hablan que Cristo murió por el mundo entero, existe uno de los más citados. Este se encuentra en Primera de Juan,
el capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 2, lee así: Jesús, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. La respuesta a una interpretación propia y correcta usualmente se encuentra en el contexto. Y el contexto del versículo 2 es el versículo 1. Y así dice el versículo 1: mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. ¿Jesús intercede por el mundo entero? ¿Jesús está intercediendo por el incrédulo? Hemos visto los versículos que así no es. Si Jesús ora o no, nosotros no lo sabremos, porque la Escritura nomás dice que Él intercede por los suyos. Él intercede solamente por sus ovejas, porque el Padre se las dio a Él. Antes de que digamos nada más, debo decirle lo que este versículo no está diciendo, ¿verdad? Es algo que concordamos, que este versículo no está diciendo de que los pecados del mundo entero han sido perdonados. Eso es lo que este versículo no está diciendo. Oponentes como nosotros no afirmamos eso, aunque aparentemente es lo que dice el versículo. No solamente es el sacrificio de Jesús, no solamente es para nuestros pecados, sino los pecados de todo el mundo. No está diciendo que todo el mundo ha sido perdonado por sus pecados, porque la palabra la palabra que aquí usa Juan, sacrificio, en griego significa expiación. Expiación significa hacer un sacrificio para aplacar, apaciguar o satisfacer la ira de Dios. Es lo que significa expiación. Y Juan la aplica a la muerte de Cristo, y él dice que la muerte de Cristo aplacó, apaciguó y satisfechó la ira de Dios por medio del sacrificio de Jesús. Y como resultado de esa muerte, de ese sacrificio, Dios ya no está enojado con los pecadores por sus pecados. Pero como ya hemos visto, otros versículos niegan esta verdad. Si usted está un poco confuso en lo que acabo de decir, bienvenido al club. Así que lo más importante que hay que ver aquí es cómo Juan usa la palabra mundo. Por ejemplo, en esta misma epístola, en el capítulo 2, el versículo 15, dice Juan: no amen al mundo, no amemos las cosas tampoco del mundo. Las cosas del mundo son los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. En el capítulo 3, Juan dice que miremos cuál amor nos ha dado el Padre, que nosotros seamos llamados los hijos de Dios. Y luego dice: el mundo no nos conoce porque a Él tampoco no le conoció. En el capítulo 3, el versículo 13, Juan dice que no nos sorprendamos de que el mundo nos aborrece. En el capítulo 4, versículo 5, Juan dice que Dios, quien está en nosotros, es más grande que el mundo, y que nosotros hemos vencido al mundo. Y luego hace una distinción, dice: ellos son del mundo, hablan del punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. El capítulo 5, el versículo 9, Juan dice estas palabras claras acerca del mundo: sabemos que nosotros somos hijos de Dios, y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Es bastante obvio que Juan usa la palabra mundo en maneras diferentes, y eso es en la epístola. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, veremos la palabra mundo por todos los capítulos. Y a veces Juan usa un sentido de la palabra mundo, usa dos diferentes sentidos en un mismo versículo. A veces Juan usa la palabra mundo para referirse al planeta físico. A veces refiriéndose a la población, a toda la humanidad. A veces se refiere al sistema corrupto y caído del mundo, y a veces refiriéndose a la esfera de la humanidad perdida y sin arrepentimiento.
Una cosa sí está muy clara: Jesús hace la distinción entre nosotros, quienes somos hijos de Dios, y de los que son del mundo. Entonces, la pregunta es: ¿a qué se refiere Juan al decir que el sacrificio de Cristo es por el perdón de los pecados de todo el mundo? Recuerde que en los días de los apóstoles la controversia era acerca de los gentiles. ¿Qué lugar tienen los gentiles en el reino de Dios? Pablo dice: yo soy un apóstol llamado a predicar a los gentiles. E incluso los otros apóstoles, los otros discípulos, rechazaban a Pablo por ser el apóstol a los gentiles. En el capítulo 21 del libro de Hechos, hasta forzaron a Pablo a aplicarse un rito de lavamiento, porque decían los judíos: este se junta tanto con los gentiles que ya está inmundo, necesita una limpia. Y lo lavan. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo? Para alcanzar al judío. Es lo más importante. Porque en el Antiguo Testamento el pacto de Dios era con el judío, con la raza judía. Pero con la venida de Cristo en su encarnación, las puertas para entrar al reino de Dios se abrieron. Y ahora podemos entrar nosotros los gentiles. Gracias a Dios por ello, ¿no? Y Juan dice que la muerte de Jesús no rescata solamente al judío, dice Juan, sino que también rescata al gentil. El poder de la sangre derramada de Cristo se aplica para el perdón y el lavamiento de los gentiles. Y terminamos donde empezamos, en Apocalipsis el capítulo 5, el Apocalipsis capítulo 5. Mire, escuche los versículos ahora de nuevo con esta referencia. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Jesús, con su sacrificio, compró para Dios gente de toda tribu, lengua y nación. En otras palabras, gente de todo el mundo. Esa es la aplicación. No solamente para los judíos, para el gentil. Para concluir, quiero terminar con unos puntos de aplicación. ¿De qué sirve enseñar esta doctrina de la redención particular? ¿Existe un beneficio al creer que Jesús murió solamente por los pecados de los escogidos y no por los pecados de todo el mundo? Claro que sí. En primer lugar, la doctrina de la redención particular nos reta que como creyentes nos toma a tomar en serio los beneficios de la muerte de Cristo. Hemos sido reconciliados con Dios, tenemos acceso ante el Padre, estamos parados en la gracia de Dios, dice Romanos capítulo 5. De tomar esos beneficios en serio y de responder con una adoración y gratitud profunda. Nosotros respondemos en adoración porque su muerte por nosotros significa que hemos sido reconciliados con Dios. El sacrificio de Cristo ha aplacado y satisfecho la ira de Dios. Dios ya no es nuestro juez. Él es nuestro Padre. El Dios todopoderoso, creador del universo y santísimo Dios, es tu Padre. Y por la sangre de su Hijo hemos sido reconciliados con Él. Responder en adoración significa que caemos postrados y rendimos todo por este regalo sumamente glorioso. Segundo lugar, nuevamente, Romanos capítulo 8, versículo 32 dice: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Esto significa que dado de que Dios
dio a su Hijo en tu lugar, ¿habrá algo más que Dios tiene que Él puede retener? Él nos ha dado su mayor posesión para nuestra salvación. Seguirá dándonos todo aquello que usted y yo necesitamos para llegar a nuestra destinación final, hasta llegar a su presencia. Tercer lugar, puesto que Jesús murió por los pecados de sus elegidos, debemos predicar, evangelizar, compartir el evangelio. Jesús murió por gente de toda tribu, lengua, nación, y esto significa que ellos necesitan escuchar el evangelio para que ellos puedan creer en Jesús para el perdón de sus pecados. Nos queda una palabra de advertencia, una palabra de alarma. Queridos amigos y vecinos, si aún no has creído en Jesús para el perdón de tus pecados, entonces esto significa que aún estás bajo la condenación y estás bajo la ira de Dios. Corre a Jesús, porque solo Él puede salvarte de tus pecados y solo Él puede protegerte del juicio justo de Dios. Y si hay alguien aquí quien es seguidor de Jesús, pero con el tiempo te has alejado o te has extraviado, tú también necesitas correr a Jesús. ¿Por qué corres de tu Salvador? ¿Por qué huyes de tu Salvador? Te estás perdiendo la íntima comunión con Dios, tu Padre. Tus pecados necesitan perdón. Tus dolores necesitan consolación. El caos de tu vida necesita la paz. Tu corazón necesita a un Padre. Ven a Jesús. Amén.